Me llamo Valeria Morales, tengo 28 años y vivo en Sevilla, en un barrio donde cada calle guarda un pedazo de historia. Durante años seguí el camino que esperaba mi familia, una carrera segura, un trabajo en oficina, una vida ordenada y previsible. Pero dentro de mí siempre hubo un fuego distinto, una pasión que parecía dormida, hasta que un día decidí despertarla. Mi abuelo Antonio fue artesano de la madera. Recuerdo que en su taller, que ya no existe, el olor a serrín mezclado con la madera fresca era como un perfume especial para mí. De niña, me fascinaba verlo trabajar, la manera en que sus manos, fuertes pero cuidadosas, daban forma a la madera hasta convertirla en algo único. Pero mi familia nunca entendió mi interés. Para ellos, esas eran cosas del pasado, distracciones que no daban un futuro real. Hace poco, encontré un taller pequeño, casi olvidado, en una callejuela del barrio antiguo de Sevilla. Al entrar, sentí que me transportaba al tiempo de mi abuelo. Allí conocí a don Luis, un hombre de 55 años, con el rostro curtido por los años, y unas manos grandes que contaban historias. Él parecía al principio reservado, casi distante, como si no confiara en que una mujer de mi edad pudiera aprender un oficio tan rudo. No es fácil, Valeria, me dijo la primera vez. La madera no perdona errores, y aquí no hay segundas oportunidades. Pero yo estaba decidida. En mi interior había algo que necesitaba esa madera para expresarse, para sanar y para crear. Don Luis empezó mostrándome las herramientas básicas, el cepillo, la gubia, la sierra. Al principio, mis manos parecían torpes y ajenas a ese mundo. Cada vez que intentaba cortar o moldear, sentía que la madera resistía, como si no quisiera dejarme entrar en su secreto. Las tardes pasaban lentas y silenciosas en el taller, llenas del sonido sordo de las herramientas contra la madera, el crujir de las virutas cayendo al suelo y el aroma dulce del fresno y el pino. Don Luis observaba mis movimientos con atención, corregía mi postura y me enseñaba a escuchar la madera, a respetar su naturaleza. La madera tiene alma, Valeria, me explicó una tarde, mientras tocaba suavemente una tabla de cedro. No solo la moldeas, la entiendes, la sientes. Cada día que pasaba, esa conexión crecía. Ya no era solo trabajo o una pasión escondida. Era como si estuviera redescubriendo una parte perdida de mí misma, un legado que quería continuar y honrar. Pero la vida no es fácil cuando tus sueños no coinciden con las expectativas familiares. Una noche, en la cena, mi madre me miró con una mezcla de preocupación y desaprobación. Valeria, tienes que pensar en tu futuro. Esto de la madera es solo una distracción, no una profesión para alguien como tú, dijo, mientras mi padre asentía en silencio. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué perseguir algo que me hacía sentir viva tenía que ser un problema? En ese momento comprendí que el verdadero desafío no era aprender a manejar una gubia o un cepillo, sino luchar por mi derecho a elegir mi propio camino. Al día siguiente, volví al taller con más fuerza y determinación. Don Luis me esperaba, ya sin las dudas iniciales, con una sonrisa que parecía decir lo estás logrando. Me enseñó a sostener una herramienta pesada, a usar mi cuerpo para sentir el peso y la resistencia, y poco a poco empecé a crear mis primeras piezas, torpes pero llenas de ganas. Una tarde, mientras trabajaba en un pequeño banco, una chispa de orgullo me recorrió. No solo estaba moldeando madera, estaba moldeando mi destino, pieza a pieza. Pero el camino apenas comenzaba, y sabía que las dificultades, tanto dentro como fuera del taller, aún no habían terminado. Desde aquel primer día en el taller de don Luis, cada tarde se convirtió en un desafío que esperaba con ansias. La madera no era solo un material, era un misterio vivo, un lenguaje que necesitaba aprender a escuchar con el corazón y las manos. Recuerdo la primera vez que don Luis me pidió sostener la gubia, una herramienta curva y afilada que parecía un poco intimidante.
Mis dedos temblaban, y el peso parecía más grande que yo. Él me miró con una sonrisa tranquila y dijo: no es la fuerza, Valeria. Es la delicadeza la que hace la diferencia. Me senté frente a una tabla de pino, nerviosa, intentando seguir sus indicaciones. Los primeros intentos fueron torpes. La madera rechinaba, las virutas volaban en direcciones inesperadas, y más de una vez tuve que pedir ayuda para no arruinar la pieza. Pero don Luis no perdió la paciencia. Pacientemente corregía mi postura, me enseñaba a respirar mientras trabajaba, a sentir cada movimiento como un baile entre la herramienta y la madera. Me explicó que no bastaba con querer crear. Tenía que aprender a respetar el tiempo y la esencia del material. Cada día, el taller se llenaba de un ambiente único. La luz dorada del atardecer se colaba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. El eco suave de las herramientas marcaba el ritmo de nuestras jornadas, y yo sentía como mis manos se volvían más seguras, más conectadas. Don Luis compartía conmigo no solo técnicas, sino historias. Me contó sobre su juventud, cuando aprendió el oficio de su padre, y cómo la madera le había enseñado lecciones de paciencia y humildad. Sus palabras eran como raíces profundas que sostenían el árbol del conocimiento que empezaba a crecer en mí. Pero no todo era fácil. A veces, la frustración me invadía cuando una pieza no salía como esperaba. Una tarde, casi llorando, pensé en renunciar. Sentía que mis esfuerzos eran insuficientes y que quizás no tenía la habilidad para este oficio tan exigente. Fue entonces cuando don Luis se acercó y, con una voz suave, me dijo: Valeria, la madera refleja lo que llevas dentro. Si dudas, ella también lo sentirá. Pero si persistes, descubrirás que no solo estás moldeando madera, sino tu propio carácter. Esas palabras me calaron hondo. Comprendí que este viaje no solo era sobre el arte, sino sobre conocerme a mí misma, superar mis miedos y fortalecer mi voluntad. A medida que pasaban las semanas, don Luis me fue introduciendo a técnicas más complejas: el ensamblaje, el lijado fino, el acabado con cera natural. Me enseñó a reconocer los diferentes tipos de madera que trabajábamos, desde el robusto roble hasta el delicado cedro, y cómo cada uno exigía un trato distinto. Un día, mientras lijaba una tabla de nogal, sentí una extraña paz. Mis movimientos eran fluidos, casi instintivos. Miré a don Luis, quien me observaba con una mezcla de orgullo y satisfacción. «Estás aprendiendo rápido», me dijo. «Pero recuerda, esto es solo el principio». En el taller, también conocí a Carlos, un chico de 25 años que compartía mi pasión. Era alegre y curioso, con una sonrisa contagiosa que iluminaba las tardes. Empezamos a practicar juntos, intercambiando consejos y compartiendo sueños. Nuestra amistad se convirtió en un apoyo constante, un recordatorio de que no estaba sola en este camino. Mientras tanto, en casa, las discusiones seguían. Mi madre seguía preocupada, insistiendo en que debía buscar un trabajo más estable. Pero esta vez, mis palabras eran más firmes. «Mamá, no es una simple afición. Esto es lo que quiero hacer con mi vida. Te pido que confíes en mí». Aunque no entendía del todo, ella guardaba silencio, y eso para mí era un pequeño triunfo. Una tarde, mientras terminaba un pequeño banco que había diseñado yo misma, sentí una chispa de alegría inmensa. Era una pieza sencilla, pero para mí representaba mucho más. Era la primera manifestación tangible de mi esfuerzo y pasión. De pronto, una idea empezó a formarse en mi mente. ¿Y si pudiera mostrar mi trabajo a más personas? ¿Y si este sueño pudiera convertirse en algo grande, no solo para mí, sino para toda mi familia? Pero justo cuando empezaba a imaginar ese futuro, una llamada inesperada cambió el ambiente. Don Luis me miró serio y dijo: «Valeria, necesito hablar contigo sobre algo importante. Algo que puede cambiar todo». Su mirada no dejaba dudas.
Sabía que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo mi habilidad, sino también mi corazón. La tarde en que don Luis me dijo que quería hablar conmigo fue distinta a todas las anteriores. En el taller, el aire estaba cargado de algo extraño, como si las herramientas también esperaran en silencio su confesión. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, y bajó la mirada. Valeria, hay algo que no te he contado. Algo que no suelo compartir con nadie, empezó con voz baja, casi apagada. Pero tú me recuerdas a mí cuando era joven. Apasionada, decidida, terca. Por eso creo que debes saberlo. Me quedé en silencio. El corazón me latía con fuerza, como si mi cuerpo ya supiera que lo que iba a escuchar marcaría un antes y un después. Hace muchos años, continuó, tuve la oportunidad de trabajar con un maestro ebanista en Toledo. Era uno de los mejores de España. Aprendí mucho de él, pero cometí un error. Quise ir más rápido de lo que debía. Abrí un taller propio sin estar preparado. Me endeudé, perdí la confianza de mis clientes, y terminé dejando todo atrás. Me fui de Toledo, volví a Sevilla y me prometí no volver a enseñar a nadie. Me miró fijamente. Hasta que llegaste tú. La revelación me dejó sin palabras. Don Luis, el hombre que había sido mi guía y referente, había tenido un pasado lleno de errores, miedo y vergüenza. Pero en vez de derrumbar su imagen en mi mente, lo hizo aún más humano, más sabio. ¿Y por qué decidiste enseñarme a mí? Pregunté al fin. Porque vi en ti una llama que se apaga en muy pocos. Y pensé que, tal vez, si tú lograbas lo que yo no pude, todo habría valido la pena. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. Ahora entendía el porqué de su exigencia, su silencio a veces severo, su forma cuidadosa de transmitirme cada detalle. Él no solo me enseñaba a trabajar con madera. Me estaba enseñando a no repetir sus errores. Las semanas siguientes fueron intensas. Mi vínculo con don Luis se hizo más fuerte, y también con Carlos, que seguía viniendo cada vez más seguido al taller. Entre los tres nació una pequeña comunidad, una especie de familia forjada entre virutas y polvo de nogal. Carlos y yo empezamos a trabajar en un proyecto conjunto. Una pequeña estantería inspirada en los diseños antiguos de Andalucía, con formas curvas y grabados sencillos. Él aportaba ideas frescas y entusiasmo. Yo, técnica y dedicación. Esto se ve increíble, me dijo un día, limpiando el sudor de su frente. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Esto es arte, Valeria. Sonreí. Sí, lo era. Y más que eso, era el primer paso hacia algo más grande. Un día, mientras limpiábamos el taller, encontré una vieja caja de madera escondida detrás de unos tablones. Al abrirla, descubrí un cuaderno de dibujo lleno de planos, notas y bocetos detallados. En la primera página, escrito con tinta azul, leí: Proyecto, Escuela de Oficios Tradicionales, Taller de Madera y Restauración. ¿Esto es tuyo, don Luis? Pregunté con el corazón acelerado. Él asintió, con una mezcla de orgullo y tristeza en los ojos. Fue un sueño. Uno que nunca llegó a ver la luz. Me senté junto a él. Pasamos horas hojeando el cuaderno. Había ideas para enseñar a niños, restaurar muebles antiguos, crear exposiciones. Era más que un taller. Era un legado. Y entonces, sin pensarlo, lo solté. Deberíamos hacerlo. Retomar el proyecto. Juntos. Él levantó las cejas. ¿Hablas en serio? Completamente. Tú tienes el conocimiento. Yo tengo la energía. Y Carlos también. Podemos empezar pequeño, con un par de clases a jóvenes del barrio. ¿Por qué no? La chispa volvió a sus ojos. No me respondió de inmediato, pero vi en su rostro algo que no había visto desde que lo conocí: esperanza. Mientras la idea del proyecto crecía, en casa las tensiones se intensificaban. Mi madre,
Al enterarse de que estaba pensando en abrir un taller comunitario, explotó. ¿Ahora quieres enseñar? Valeria, por favor. Tienes casi 30 años y te comportas como si esto fuera un juego. No es un juego, mamá. Es mi vida, respondí con calma, pero con firmeza. ¿Y qué vas a lograr enseñando a otros a cortar madera? ¿Quién va a pagar tus facturas con eso? Yo me encargaré. No te preocupes por eso. Mi padre intervino con voz más tranquila. Si esto te hace feliz, hija, deberías seguir. Solo, cuídate. Y por primera vez, sentí que aunque mi madre seguía sin entenderme, al menos no estaba sola. Todo parecía comenzar a tomar forma. Don Luis recuperó sus planos. Carlos empezó a diseñar un pequeño cartel. Yo contacté con la asociación de vecinos del barrio para proponer la primera actividad. Estábamos llenos de ilusión. Pero como suele ocurrir cuando las cosas van demasiado bien, algo inesperado sucedió. Una mañana, al llegar al taller, notamos la puerta entreabierta. Entramos con precaución. Dentro, el caos. Herramientas tiradas, virutas por todas partes, maderas partidas, y el banco de trabajo, mi banco, destrozado. Don Luis se acercó al escritorio. Su cuaderno de planos había desaparecido. Nos miramos los tres. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Esto no ha sido un robo al azar, murmuró Carlos. Yo sentí un escalofrío en la espalda. Alguien sabía lo que estábamos haciendo. Alguien no quería que siguiéramos. El silencio en el taller después del robo era tan denso que parecía ocupar cada rincón. Don Luis no decía nada. Carlos caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido, mientras yo me arrodillaba frente al banco de trabajo destruido. Las astillas que antes formaban parte de mi proyecto estaban esparcidas por el suelo, como si alguien hubiera querido romper no solo la madera, sino también lo que representaba. ¿Estás segura de que no fue un robo común? Pregunté con voz tensa. Don Luis negó con la cabeza lentamente. No se llevaron herramientas. No tocaron nada de valor. Solo el cuaderno. Solo los planos. Carlos añadió. Alguien sabía lo que buscaba. Alguien que no quería que ese sueño se hiciera realidad. Salimos a la calle, buscamos cámaras de seguridad en los alrededores, preguntamos a los vecinos. Nadie había visto nada, nadie escuchó ruidos. Fue un golpe limpio y silencioso. Los días siguientes fueron pesados. Don Luis se encerró en sí mismo. No quería hablar, no quería trabajar. Se limitaba a sentarse frente a su banco vacío, con la mirada perdida. Ese cuaderno era todo lo que quedaba de mi sueño, me dijo al fin. Sin él, no hay nada que enseñar. Claro que sí lo hay, respondí con firmeza. El conocimiento está en ti, no en un cuaderno. El sueño no desapareció. Solo, tenemos que reconstruirlo. Como todo lo que se rompe. Él levantó la vista. Por primera vez en días, sus ojos mostraron una chispa de vida. Pequeña, pero suficiente. Con la ayuda de Carlos, comenzamos de nuevo. Esta vez, desde cero. Cada tarde, después del trabajo, volvíamos al taller. Recogimos las astillas, limpiamos el polvo, reparamos lo que pudimos. Yo empecé a escribir los recuerdos de las lecciones en un nuevo cuaderno. Carlos diseñó un cartel nuevo, esta vez más simple pero con más alma. Taller abierto. Aprende a crear con tus manos. Colgamos el cartel en la puerta. Luego avisamos a los vecinos, pegamos papeles en los postes de luz y compartimos la invitación por redes sociales. El primer sábado por la mañana, llegaron 3 niños. Luego, una adolescente tímida. Después, un hombre mayor que dijo haber trabajado con madera hace años, pero que había olvidado todo. El taller volvió a llenarse de vida. Don Luis no enseñaba como antes. Esta vez lo hacía con más calma, con más cercanía. Yo lo ayudaba a guiar a los nuevos,
y Carlos se encargaba de preparar el material, limpiar, y mantener el ambiente alegre. Cada clase era un pequeño milagro. Ver a personas tan diferentes unidas por la curiosidad, por las ganas de aprender con las manos, me hacía sentir que, a pesar del golpe, estábamos construyendo algo más grande de lo que imaginábamos. Pero el pasado no se queda quieto. Una tarde, mientras limpiaba los estantes, encontré una carta sin remitente escondida bajo una tabla suelta. El papel era viejo, doblado con cuidado. En su interior, unas pocas palabras escritas a mano. Los errores no se olvidan. Algunos sueños no deben despertar. Cuidado con lo que insisten en revivir lo que ya murió. La letra no era familiar. Pero el mensaje era claro. Le mostré la carta a don Luis. Su rostro se endureció. Sé quién fue. ¿Quién? Pregunté. Él se levantó sin decir más y salió del taller. Lo seguimos, confundidos, hasta un barrio del norte de la ciudad. Allí, frente a un viejo almacén cerrado, se detuvo. Este lugar era de mi antiguo socio, Enrique. Él y yo íbamos a abrir la escuela juntos. Pero cuando el proyecto fracasó, él me culpó. Dijo que le arruiné la vida. Se quedó con parte de los planos, desapareció. Nunca volví a saber de él. Hasta ahora. ¿Y qué hacemos? Preguntó Carlos. Don Luis suspiró. Lo que empezamos, lo terminamos. No importa quién quiera detenernos. Volvimos al taller con una decisión clara, no nos iban a asustar. No otra vez. Pasaron semanas. Las clases siguieron creciendo. Gente del barrio donó herramientas. Una empresa local ofreció tablas de madera reciclada. Un canal de YouTube local grabó un vídeo sobre nuestro taller, y en pocos días recibió miles de visitas. La historia de un sueño renacido comenzaba a extenderse. Una noche, mientras cerrábamos, don Luis me miró con los ojos llenos de emoción. Gracias, Valeria. Me devolviste algo que creí perdido para siempre. Sonreí. Pero justo cuando iba a responder, se apagaron las luces del taller. Un estruendo detrás. Un vidrio roto. El sonido de pasos corriendo. Salimos corriendo afuera, pero no vimos a nadie. Dentro del taller, sobre el banco de trabajo, una figura tallada en madera, burda, deformada. Parecía un rostro, siniestro, sin ojos. Y en la base, una palabra grabada. Fin. Nos quedamos en silencio. No sabíamos si era una amenaza, un mensaje, o una advertencia. Pero una cosa era segura, alguien no había terminado con nosotros. Y nosotros, tampoco habíamos terminado esta historia. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.